Vamos entonces a leer en el capítulo 7 y vamos a seguir desde el versículo 17 en adelante. Y dice la Escritura: pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Resalte ahí en su Biblia: sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprado. No os hagáis esclavo de los hombres. Cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que haría bien el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas, no peca. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermano, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tendernos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que ya pase de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Pero a mi juicio más dichosa será si se quedase así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Señor, aquí seguimos delante de ti en esta mañana, en adoración, en reunión, Señor Padre, para atender a la voz de tu ruego, Señor, a la voz de tu llamado, Señor, a la voz de tu palabra, Señor. Gracias porque has dispuesto de buena voluntad que cada uno pudiese, Señor, estar presente en esta mañana. Te ruego que el Espíritu Santo me ayude, Señor, me guíe, que tomes control de la mente, del corazón, de las emociones, Señor, de todos los que están presentes para que puedan recibir de parte tuya, Señor, Padre Santo, Padre, palabras de vida, Señor, libertad, Señor amado, entendimiento, Señor, Padre, que puedan comprender lo que tú quieres decirnos, Señor, para que aprovechen, Señor, la vida en Cristo, Señor, la vida que tú das y que tú ofreces, Señor. Gracias porque tú eres el todo y en todos, Padre Santo. Recibe la gloria esta mañana, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hoy continuamos entonces con el tema de la semana pasada, que se llamaba No inventes. Ustedes inventaron mucho, ni se acuerdan, ¿no? El tema era no inventes. ¿Por qué? Porque aunque inventar no es malo en sí, hay ciertas áreas en la vida donde no hay nada que inventar, sino solamente seguir el programa o la fórmula que Dios tiene. Y dijimos que los inventos salían caros, que muchos inventos traían bastantes problemas, bastantes situaciones, y especialmente en los inventos que tienen que ver con la vida cristiana, con la vida familiar y con la vida matrimonial. Entonces Dios no quiere que inventemos, Él no quiere que experimentemos. Mire, uno de los grandes problemas que enfrenta nuestra
iglesia en general, es que a veces estamos experimentando como que si no hubieran directrices claras. Cuando yo comienzo a experimentar, a querer ir más allá de los límites que Dios estableció para la vida cristiana y para la vida matrimonial, para la vida de consagración y santidad, voy a comenzar a sufrir serias consecuencias de haber violentado la norma y el pacto. Dios estableció claramente cuál es su buena voluntad para con su pueblo, para con sus hijos. Y Él realmente lo que busca a través de estas cartas es que nosotros entendamos el beneficio, el provecho y lo conveniente que es para nosotros obedecer su palabra. Obedecer su palabra es para nosotros provechoso. Y por eso estamos aquí en este capítulo 7. Por eso queremos insistir tanto en lo que Dios dice para que nosotros podamos tomar decisiones correctas, decisiones sabias, decisiones que generen fruto espiritual en nuestra vida y traigan provecho y salud espiritual para nuestra familia, para nuestros hogares, para nuestros hijos, mis amados hermanos. Así que no inventemos nada que no necesite ser inventado. Todo lo que usted quiera saber, todo lo que usted quiera conocer, todo lo que usted necesite acerca de lo que tiene que ver con su hogar, con su vida, con su familia, con su esposo, con su esposa, con su futuro matrimonio, con los planes que tiene referente a una vida, deben ser consultados y deben ser vistos desde la perspectiva de Dios. Si usted pone por obra el consejo de Dios, tendrá éxito en su vida familiar, tendrá éxito en su vida cristiana. Ahora, ya sabemos, mis amados hermanos, que inventar puede ser bueno en algunos casos y áreas, pero con respecto a la vida cristiana y familiar, no nos beneficia en nada inventar. Con respecto a la vida familiar y cristiana, en nada nos beneficia inventar. Solo la obediencia, mis amados hermanos, a lo establecido traerá bendición. Diga conmigo, sé obediente, me conviene. A mí me conviene ser obediente, mis amados hermanos. Nos conviene a cada uno en particular ser obediente al Señor. ¿Por qué nos convendrá a nosotros ser obedientes al Señor? Porque Él tiene las garantías y la fórmula del éxito en la vida cristiana. Todo mundo quiere realmente tener una familia estable, una familia sólida, una familia firme. El problema es que tantos experimentos han hecho de nuestros matrimonios un Frankenstein, un desastre. Nosotros mismos estamos conscientes del desastre, que no está bien, que no es correcto, que no agrada a Dios ni a nadie, ni siquiera a mí mismo, que fue el responsable de haber creado eso, y a veces me asusto, pero llega un momento en que comenzamos y aprendemos a convivir con el Frankenstein. Comenzamos a convivir con ese desastre de hogar, ese desastre de matrimonio, ese desastre de vida que asquea incluso hasta nuestro propio yo. Nosotros nos sentimos mal al recordar, al saber lo que estamos haciendo, lo que hicimos. Pero tanto convivir con el Frankenstein, llega un momento que comenzamos a ver lo normal, aunque no es normal. No es normal muchas cosas que suceden en los hogares, no es normal muchas cosas que suceden en el matrimonio, no es normal, pero la gente convive tanto tiempo con esas cosas y comienza a ignorar la voz de Dios, que comienza a sentir que bueno, si así funciona, así nos quedaremos. Pero no es feliz ni un hombre ni una mujer con un matrimonio distorsionado o desvirtuado de la verdad de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Por qué entonces, si sabemos que la obediencia trae bendición, persistimos en la rebeldía y en la desobediencia? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nos hace mantenernos allí? ¿Por qué entonces no obedecemos si sabemos que me conviene ser obediente porque hay bendición en la obediencia? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que me mantiene allí? ¿Por qué seguimos en eso? ¿Por qué nos mantenemos bajo esa circunstancia? No es la voluntad de Dios, mis amados hermanos. La voluntad de Dios es que nosotros vivamos la vida que Él quiere que llevemos, hermano. Y cuando digo que vivamos la vida que Él quiere que llevemos, no significa que no hay dificultades, no significa que no hay situaciones, pero con todo y eso nosotros sabemos que en la voluntad de Dios hay placer, hay regocijo, hay plenitud. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que es una vida abundante, se disfruta el matrimonio, aunque mucha gente lo ve como una desgracia. Pero todo en el orden de Dios, amén, como Dios lo estableció. Ahora, recordemos, mis amados hermanos, que venimos de una cantidad de confusiones y problemas.
La mayoría de nosotros no nació en el Señor. La mayoría de nosotros conocimos al Señor en medio del desastre, en medio de tantas cosas malas, de la vagabundería, en medio de la maldad, en medio de oscuridad, en medio de tantos tropiezos, de tantas situaciones. Allí conocimos a Cristo y gloria a Dios. Conocimos a Cristo no en el último momento ni en el peor momento, sino en el momento exacto. Porque mientras conozcamos a Cristo, mientras hay vida, hay esperanza, mis amados hermanos. Hay esperanza para nuestras vidas, hay salvación y hay vida eterna. Gloria a Dios que lo conoció así, porque si su familia está así, o usted estaba así, si conoció a Cristo, créame que si lo aceptó, si lo recibió, si confesó su pecado, si se arrepintió de ello y le recibió como su Salvador, su vida va a ser diferente. Su familia va a ser diferente. Y no es porque usted sea mejor que los demás, es porque la fórmula que funciona es Dios en nuestras vidas. Dios en nosotros, por nosotros, hace de nosotros grandes cosas, mis amados hermanos. Grandes familias. Reestructura nuestro hogar. Reestructura nuestra manera de ver el mundo. Y comenzamos entonces en un proceso. Y eso estaba sucediendo con los corintios, mis amados hermanos. Ellos vivían en el desenfreno, en el libertinaje, en haz lo que desees. Vivían de una manera mala, de una manera incorrecta. Y aunque eso le traía problemas, porque también voy a decirles una cosa. La gente que vive de manera diferente a como Dios dice, sufre, pasa trabajo, pero el diablo los hace esclavos del pecado y los hace sentir que están disfrutando, aunque se están torturando unos con otros, aunque se están afectando, aunque se están dañando espiritual y físicamente. El diablo les hace creer que están viviendo de la mejor forma y de la mejor manera, pero no es correcto. Entonces la mayoría venimos de una cantidad de confusión, de problemas, de oscuridad, de andar probando esto y aquello y nada funciona. Porque lo que tiene mi esposa lo tiene otra mujer allá. No hay nada diferente. Pero el diablo dice que sí. Lo que usted consigue con su esposo realmente es algo que tiene allí, pero hay personas que creen que necesitan estar allá, necesitan estar aquí y en todos lados para sentir satisfacción. Usted no tiene satisfacción y no va a encontrar satisfacción porque lo que está aquí, lo que tiene su esposa, lo mismo que tiene aquella mujer y allá, sucede algo, mis amados. Lo que la gente necesita es a Cristo. Y lo que la persona está buscando en esa satisfacción es una llenura de su ser interior que confunde con sensaciones y emociones del cuerpo. Pero nada puede llenar el vacío del hombre o de la mujer si Cristo no reina en su corazón. Lo único que puede satisfacer a un hombre o a una mujer es que Cristo sea el centro de su vida. Es que Él verdaderamente sea su llenura, su plenitud, porque ni un hombre ni una mujer, por muy buena que sea, por muy considerada que sea, o muy considerado que sea, por el mejor cuerpo que posea, por las mejores capacidades intelectuales, por el mejor trabajo que tenga, por lo que represente en la sociedad, con todo y eso no será suficiente para satisfacer a un hombre o a una mujer, porque lo que satisface plena y completamente es Cristo. Cristo en el corazón de un hombre y de una mujer y de un matrimonio. Hermano, está comprobado. Ambas personas lo tienen todo, en todos los sentidos y en toda la manera, desde una perspectiva humana, recursos, dinero, intelecto, capacidad, logros y todo lo demás. Y los dos están en el mismo pedestal y dicen, este es el hombre y esta es la mujer perfecta para mí y yo para ellos porque somos un complemento, pero estando juntos nos damos cuenta de que no funciona. No funciona no porque no hay para pagar la renta, el alquiler, no funciona no porque no exista para comprar la comida, no funciona no porque no podamos darnos las vacaciones que queremos, no funciona porque ellos no tienen realmente el consejo y la fórmula divina para que las cosas funcionen. Y esto sucede en todos los estratos sociales. Ricos y pobres padecen de lo mismo. Porque alguien diría, bueno, si yo tuviera lo que tienen ellos, pero imagínate, nosotros aquí, viendo cómo completamos un medio, viendo cómo hacemos para esto, pero resulta que lo mismo que sucede en lo más alto, sucede en lo más bajo. Sucede en la clase media. No está realmente asociado exclusivamente a problemas económicos. Hay un problema mayor. Y eso lo tenían también los hermanos de Corintios. Lo estaban padeciendo, pero como llegó la luz, amén. Diga conmigo, cuando llega la luz, las tinieblas se van. Como la luz llegó a Corintios, por lo menos a sus vidas, ellos estaban ahora siendo un faro, amén.
en medio de tanta oscuridad. Ahí llegó la palabra de Dios, ahí llegó el consejo de Dios. Entonces, no debemos andar probando esto y aquello. No debemos andar probando a ver qué funciona. Ahora en Cristo debemos dejarnos guiar por su palabra. ¿Qué debe guiar mi vida? Su palabra. ¿Qué debe guiar mi familia? Su palabra. ¿Qué debe guiar mi matrimonio? Su palabra. ¿Qué debe guiar mis decisiones? Su palabra. Eso es lo que debe guiarnos. Hay cosas, mis amados hermanos, que parecieran no funcionar. Cuando una familia tiene problemas, cuando un matrimonio tiene problemas, lo menos que quiere hacer es orar, porque le parece que no funciona. Las cosas que parecen que no funcionan a veces resultan ser el remedio que realmente necesitamos. Pero la gente cuando está en conflicto dice, bueno, vamos a hablar con el pastor o con algún hermano de la iglesia, o vamos a buscar ayuda con un hermano que nos aconseje, y entonces dice el otro, ¿qué? Vamos a estar perdiendo el tiempo, nosotros necesitamos eso, nosotros lo que necesitamos aquello. Pero realmente, mis amados hermanos, lo que la mayoría, y no la mayoría, lo que todas las familias necesitan es a Cristo. Es su palabra, es un consejo realmente divino, un consejo de Dios. Créame que el principio para comenzar a solucionar muchas cosas está en Cristo, amén, en el Señor. Entonces, las cosas que parecieran no funcionar, o hay cosas que parecen no funcionar, funcionan de verdad. Funciona realmente buscar la ayuda de Dios. Hay otras que parecieran funcionar, pero no funcionan. Porque nosotros los seres humanos tenemos un problema. Nos dejamos guiar por la vista. Nos dejamos guiar por el oído. Y a veces pensamos que esto va a funcionar. Pensamos que si gastamos y compramos y vamos, mire, usted puede irse de vacaciones a la ciudad de su sueño. Puede quedarse en el hotel número 1 en estrellas de ese lugar. Puede estar rodeado por varios vecinos famosos a su alrededor. Pero créame, las cosas no van a funcionar solamente por eso. Se necesitan muchas cosas más para que las cosas funcionen. El mundo brinda una gran cantidad de ideas. Una gran cantidad de ideas brinda el mundo que parecen realmente funcionar, pero la verdad es que no resuelven nada. Al contrario, empeoran. Un clavo saca otro clavo. Así resuelven los problemas del mundo, ¿no? No vale, un clavo saca otro clavo. Un clavo es una puntada más. Y otro clavo, otra puntada más, pero no quita el dolor, no quita realmente lo que yo soy, ni lo que el otro es. Entonces una solución tan fácil como esa no puede ser creíble. Un clavo saca otro clavo, es mentira. Buscarte otra o otro tampoco soluciona las cosas. Pero hay gente que piensa, es una solución que brinda el mundo. Una gran cantidad de ideas que parecen funcionar, pero la verdad es que no resuelven nada. Y tristemente, mis amados hermanos, muchas personas siguen tomando el tren del fracaso. En ese me embarco ahí. En ese tren del fracaso me quiero ir. Y entonces la pregunta es, ¿cómo pretenden solucionar si se montan en el tren del fracaso? ¿Cómo pretenden que las cosas cambien si realmente siguen el consejo incorrecto e inadecuado? A veces las cosas nos toman por sorpresa, pero no debería ser sorpresa, mis amados hermanos. Hay testimonios públicos, hay experiencias cotidianas, experiencias de personas conocidas y algunas famosas que están cansados de decir que la familia y el matrimonio y que los hogares lo que necesitan no es lo que muchos se imaginan. Dinero, buena casa grande, vacaciones, hijos en los mejores colegios, pertenecer al club fulano de tal. Eso no es garantía de nada, mis hermanos. Y no se lo digo yo no tengo ni en el club 1 ni en el club 2, pero si en algún momento puedo tenerlo, gloria a Dios, pero por ahora no. Pero sí sé de personas que no tienen solamente en un club sino en el otro, y también tienen todo lo que humanamente pueda desear, y aún así siguen teniendo dificultades. Entonces no se monten en ese tren del fracaso, en esa idea ilusoria de que lo que necesita es más dinero o más esto, más aquello. No, créame, aunque a usted le falte dinero ahorita, su matrimonio no está funcionando no por el dinero que le falte, sino porque el Cristo no está presente. Porque cuando Cristo está presente, el dinero es importante, pero hay comprensión. El dinero es importante, pero nosotros llegamos a acuerdo. Bueno, es poco lo que tenemos, pero con ese poco vamos a ver cómo se multiplica, cómo lo transformamos y qué hacemos, y nos ayudamos, nos damos aliento el uno al otro. Pero si Cristo no está, yo digo
eres un quedado, una quedada, tú no resuelves nada, no traes nada, por culpa tuya vivimos así. Fíjate el marido de fulana, el marido de fulano, que viene, que va, que busca, que va a Colombia, que va al otro y trae, tú no te mueves. Y comienzan aquellas expresiones, ¿verdad? Que lo que hacen es ir quitando las bases, ir socavando la ruina de nuestra casa. Es como que usted comience a poner dinamita en todas las bases de su casa y en algún momento va a explotar. ¿Y qué va a quedar de esa casa? Ruinas. Ruinas y recuerdos dolorosos. Entonces no se monten en el tren, mis amados hermanos, del fracaso. ¿Cómo lo sabemos? Vea a su alrededor. ¿Cómo sabemos que hay fracaso? Vea los resultados. Vea los resultados. La tragedia, el dolor, el sufrimiento, el abandono, la miseria, la corrupción, la inmoralidad, etc. Ellos plantean el éxito para la familia, algo así como lo que necesitamos son recursos materiales. Sabemos que no es eso lo que la persona y los matrimonios necesitan. No es eso lo que la familia necesita. No es eso lo que hará un matrimonio estable. Aunque eso no quiera decir que estas cosas sean malas, es un error pensar que eso es lo que se necesita para poder tener un hogar firme y estable. Aunque es verdad, mis amados hermanos, que muchas personas continúan en pos de eso solo para encontrarse con la triste realidad de que es falso. La gente, aunque lo sabe, aunque lo dicen, sigue en pos de eso para entonces cuando llegan al lugar se encuentran con la triste realidad de que eso es falso y que tampoco funciona. De allí la importancia entonces de someternos a la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer? Someternos a la palabra de Dios. ¿En qué aspecto? ¿En lo que me convienen o en todos los aspectos? En todos los aspectos, mis hermanos. Hay personas que mientras la tormenta está en el matrimonio, vienen a la iglesia, se congregan, buscan consejo, buscan ayuda, apenas se solucionan las cosas, allí como dicen media gallina, él ya cree que está todo listo o ella cree que ya está todo listo, bueno, seguimos con la vida que teníamos antes. La pregunta es, ¿usted quiere vivir simplemente un matrimonio que constantemente está en crisis y buscando por aquí, o quiere un matrimonio que se solventaron las cosas, pero ya de aquí en adelante vamos a disfrutarnos el uno al otro? Vamos a gozar de lo que es una familia, de lo que es un matrimonio, a disfrutar a mis hijos, a disfrutar a mi esposa, a disfrutar mi casa. ¿Sabe que hay mucha gente que tiene casa y no la disfruta? No pasa tiempo en ella, no valora lo que tiene. Entonces yo quiero que usted entienda que la voluntad de Dios es que nosotros podamos realmente entender que no es Cristo solamente cuando hay crisis, es todo el tiempo, mis hermanos. Lo que previene o evita o impide que nuestras casas lleguen a ese estado es precisamente el Señor. Pero si va a ser de un rato nada más, no puedo asegurarle nada. Entonces debemos someternos a la palabra de Dios y obedecerla, poniendo por obra todo su consejo. Entonces seguimos en el verso 17 y dice, quédate como Dios te llamó. Quédate allí, en el lugar que Dios te llamó, allí quédate, no inventes. En el estado que Dios te llamó, en él quédate. Según el verso 17 dice, pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Es lo que aconseja el apóstol Pablo. Alguien dirá, pastor, pero ¿cómo me voy a quedar en el mismo lugar donde estoy si de ahí quiero salir? De ahí quiero salir y usted me dice que me quede en el lugar donde estoy. Entienda que estamos hablando del matrimonio y de la familia. No estamos diciendo aquí quédate en el pecado. La Biblia dice que el que hurtaba no hurte más. El que no trabaja, que trabaje para que tenga con sus manos para suplir su necesidad y ayudar al que tiene necesidad. La Biblia nos manda obviamente a dar un cambio, un giro completo. Pero en este caso particular nos estamos refiriendo en el estado en el que me encuentré o me encontré en términos legales cuando Cristo me llamó. Si estoy casado, cuando conocí a Cristo, aunque sea con un inconverso, y conocí al Señor, quédese allí. ¿Cómo? Casado con el inconverso, si Él consiente en vivir con usted, quédese casado con Él. Obviamente, es lo que el Señor está diciendo por medio de Pablo. Quédese como está, en el estado que le llamó. ¿Y qué llevó a Pablo a tener que decir esto? Bueno, habían hermanos que habían llegado a Cristo, y como en el día de hoy, la gente dice, llegué a Cristo, entonces como estoy en Cristo, ahora no, usted llegó a Cristo y su condición espiritual cambió, pero su realidad física, en muchos sentidos, sigue siendo la misma.
sigue teniendo responsabilidades familiares, sigue teniendo responsabilidades en su trabajo, sigue teniendo responsabilidades como ciudadano. No es que ahora usted está en Cristo y usted es libre de deuda, no, tiene que pagarlas. Dios lo hizo libre, pero le debe al banco. Dios lo hizo libre, pero tiene que cancelar sus deudas, tiene que arreglar sus compromisos legales. No puede decir, soy libre y me olvido de todo lo que quedó atrás, hermano. Yo no vuelvo atrás. Si tiene que pagar, tiene que volver atrás y cancelar. Los hermanos en Corintios estaban siendo, en este caso, muy alegóricos y estaban espiritualizando las responsabilidades. Y Pablo dice, no funciona así. En esta versión dice de la siguiente forma, que es la traducción viviente: cada uno debería seguir viviendo en la situación que el Señor lo haya puesto y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Esa es mi regla para todas las iglesias. Esa es la regla. No podemos cambiar nuestro estado porque simplemente conocí al Señor y bueno, ya lo conocí, ahora yo no tengo nada que ver con responsabilidades anteriores. Claro que no. Cada uno debería seguir viviendo en esa situación. No debemos erróneamente querer cambiar nuestra condición actual porque somos cristianos. Eso no nos da la libertad de cambiar las cosas de buenas a primeras. Esto tiene que ver con lo referente al matrimonio. Muchos en Corintios que habían creído en Cristo pensaban que debían abandonar sus matrimonios porque sus cónyuges no eran creyentes. Dijeron, mejor me consigo un cristiano, ¿verdad? Ahora que estoy en la iglesia, conozco a Cristo, me consigo un cristiano. ¿Y qué vas a hacer con el cristino? Bueno, me divorcio. Pablo dice, no. ¿Cómo te llamó Dios? Así y así. Bueno, quédate así. Pero es que él no, quédate allí, quédate con él. Así te llamó Dios, así tienes que permanecer. Y más si él no entorpece tu relación con Dios, si no te impide que vayas a la iglesia, si no te golpea, si no te maltrata, si él es una persona que ciertamente no conoce a Dios y da guerra por otras cosas, pero es un hombre, por así decirlo, normal. No tiene por qué abandonarlo. No es así de sencillo, no es así de simple. Otros en Corintios pensaban, bueno, como estoy casado con inconverso, mejor me quedo soltero y sirvo mejor a Dios. Válgame Dios. Ellos pensaban que soltero les iría mejor en su vida cristiana. Y Pablo le dice, no. A veces no nos gusta que salgan no en la Biblia, pero tanto los pero como los no son buenos. El hermano Gustavo sabe que los no de Dios son tan buenos como los sí. Pensar que solamente sí es bueno es un error, pero los no de Dios son tan buenos como los sí de Dios. Pablo le dijo, no, al contrario, deben seguir viviendo en la situación en el que el Señor les haya puesto y permanecer como estaban cuando Dios los llamó. No podemos abandonar nuestras responsabilidades, sino al contrario, debemos manifestar más compromiso y más dedicación. ¿Cuántos están así? Más compromiso y más dedicación. Dios te llamó a la salvación y puedes servirle y vivir para Él bajo cualquier condición, aunque en algunos casos no son los más favorables, pero podemos servir a Dios, mis amados hermanos. Los hermanos en China sirven a Dios. Los hermanos en África sirven a Dios. Los hermanos en Cuba sirven a Dios. Los hermanos en cualquier parte del mundo, en Corea del Norte, sirven a Dios. No hay excusa como no hay libertad en Corea del Norte, entonces no podemos servir a Dios. Es falso. Si Cristo nació en el corazón, el crecimiento es irremediable. No hay forma de detenerlo. No hay forma de que tú no quieras hacer la voluntad de Dios si has nacido de nuevo. Pero con todo, debemos estar satisfechos también, mis amados hermanos. Satisfechos donde Dios nos ha puesto y aceptar como el Señor repartió a cada uno. De lo contrario, estaríamos fallando. Pero debemos aprender a estar contentos y satisfechos con lo que el Señor nos ha permitido tener y ser fieles en la condición que Dios llamó a cada uno. Debo ser fiel al Señor de acuerdo a la condición en la cual Él me llamó. Así debe ser fieles en esa condición. A veces pensamos, mis amados hermanos, que estamos en el lugar equivocado, atados a la persona equivocada, pero podemos estar justo en el lugar que Dios quiere que estemos. ¿Cuántos dicen amén? Podemos estar justamente en el lugar en el cual realmente Dios quiere que estemos, aunque a mí no me guste. Pero el hecho de que a usted no le guste no significa que no sea la voluntad de Dios. A veces no nos gustan ciertas cosas,
pero son permitidas por Dios y son voluntad de Dios. Su problema es que usted no quiere alinearse a la voluntad de Dios y está acostumbrado a vivir por su cuenta y a su forma y a su manera. Pero Pablo está diciéndole a los corintios, ustedes han sido libertos del Señor, Dios los ha hecho libres, pero no para vivir como quieren ni para decidir lo que quieran. Es para que puedan vencer el pecado en su vida y comenzar a vivir para Cristo, para hacer lo que Él quiera. Ahí debemos estar, hermanos. Debemos ser luz y alumbrar donde es más oscuro. ¿Dónde alumbra más la linterna? En la noche. Aquí se ve opaco cuando se cierra la puerta, pero usted viene de noche y es clarito. Pero si yo cerrara esa puerta ahorita, mandáramos a cerrar la puerta y nos quedamos con los bombillos, va a ser oscuro. Pero en la noche, usted sale y desde afuera ve la ventana y ve para acá adentro. Entonces, cuando nosotros entendemos que debemos ser luz y alumbrar donde Dios nos ha puesto, donde es más oscuro, se hace más visible la luz de Dios, mis hermanos. Donde es más oscuro, se hace visible más la luz de Dios. Y Dios nos usa para llevar el evangelio en el contexto donde nos llamó. Usted dirá, qué desgracia ser un esclavo. La Biblia cuando habla de siervo se refiere a esclavo. Esa palabra fue traducida a siervo por las diferencias que habían, precisamente por la esclavitud que existió, cuando se logran por fin las concesiones. Entonces los que habían sido esclavos o tenían descendientes o eran descendientes de esclavos, se ofendían con la palabra que encontraban en la Biblia y la tradujeron como siervo. Pero si usted busca en el original, la palabra significa esclavo. Durante el Imperio Romano más del 50% eran esclavos, mis hermanos. Esclavos al servicio de ciertas familias, esclavos al servicio de mucha gente. Pero si usted lee su Biblia, en Éxodo y en Deuteronomio encontrará las leyes sobre los esclavos. Habían esclavos que podían decir, yo no quiero separarme de mi amo. Pero no, te tienes que ir, ya cumpliste, vete, mira, te doy 500 ovejas, te doy 300 bueyes, toma, este es tu arreglo, vete para que hagas tu vida. No, yo quiero quedarme aquí. Y tenían que, mire, abrirle un huequito en la oreja. Primero ir ante los jueces para que ellos supieran que no era que lo tenía aquí pasando trabajo, sino que él quiso quedarse. Ahora díganme ustedes, ¿quién se quiere ir de donde lo tratan bien? ¿Quién se quiere ir de donde lo tratan con amor? ¿Quién se quiere ir donde lo tratan dignamente? Ningún hombre ni ninguna mujer se quiere ir de ningún lugar donde lo traten dignamente, salvo que esté atrofiado por el pecado, que no razona y no ve lo bueno. Yo digo eso porque hay mujeres y hay hombres que deciden separarse de personas que usted dice, ¿cómo es posible? Y ojalá fuese para mejor, para peor. Salen de allí a buscarse una persona que es todo lo contrario a dignidad, a que viva bien, a que viva en amor. Es todo lo contrario, maltrato, rechazo, abuso, pero ahí quiere estar. Pero resulta que en el contexto donde Dios los llamó, a muchos de los corintios, habían personas que eran esclavas de otros. ¿Qué va a ser un esclavo ahora? Bueno, es difícil ser esclavo, pero en esa condición te llamó Dios. Y oiga bien, Dios no llamó a nadie en la Biblia para revolucionar el mundo en un sentido social. Mucha gente a veces confunde ambos contextos. Alguna gente dice, nosotros tenemos que revolucionar el mundo, pero ¿cómo vamos a revolucionar el mundo? Dios fue a revolucionar el corazón pecador. Dios vino a cambiar realmente a la persona desde su problema, que es el problema interior, es su pecado y es su corazón. Jesús vino y dijo, mi reino no es de este mundo, mis amados hermanos. Entienda eso. El mundo los odia y los aborrece porque aborreció y odió al Señor. Y ustedes no son de este mundo. Si el mundo realmente los aborrece, sabe que a mí me aborreció primero. Jesús dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Aunque el pueblo judío estaba siendo oprimido por el yugo romano, Jesús dijo, realmente a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Yo no vine a eso. Yo no vine a hacer aquí una tranca, ni vine a imponerme, ni vine a establecer. Yo vine a establecer un reino espiritual en el corazón de la gente. Porque cuando la gente sea transformada, renovada internamente, entonces estaremos listos para un mundo justo. Pero de lo contrario, no va a haber ninguna revolución, no va a haber ningún sistema que pueda brindar justicia cuando el corazón del hombre sigue siendo gobernado por el pecado. Y él quiso aclararle eso a los corintios. Ahora ustedes han sido salvos, pero no salgan ahora con que se van a rebelar contra sus amos. Al contrario, deben servir mejor. Los que tienen amos, dice,
Que sean creyentes, sírvanle mejor por cuanto son creyentes los que se benefician de su servicio. Pero los que tienen amos que son difíciles de soportar, aún a eso deben hacer las cosas correctamente y mucho mejor. Cualquiera se estrella con la Biblia al creer que consigue en ella una excusa para cierto comportamiento y cierta conducta. Y la Biblia lo condena completamente. No es eso lo que Dios vino a hacer, ni lo que Dios vino a buscar. Sí habrá un reino de justicia, amén. Sí reinará un día, pero no es el reino ahora aquí. Si hubiese sido lo que Dios hubiese querido, se hubiese instaurado directamente, sacando a todos los romanos desde el lugar de su tierra y hubiese reinado desde allí, pero no era el tiempo. Usted tiene que aprender conmigo a entender que hay tiempos de Dios y no era el tiempo ese y no es el tiempo ahora. Habrá un tiempo, sí, amén, en el cual Él reinará con justicia y usted disfrutará de verdadera justicia, de verdadera paz, pero no es ahora, mis amados hermanos. Tiene que estar entendido en cuanto a los tiempos y eso lo enseña la Biblia claramente. Entonces, en el contexto donde Dios nos llamó, sea casado, sea soltero, sea esclavo, sea libre, con dinero y sin dinero, profesional, obrero, joven, adulto, anciano, todos en el estado en el que hayamos sido llamados, debemos permanecer fieles. Fieles al Señor. Me llamó siendo un obrero, sea fiel allí en el trabajo que tiene. Lo llamó Dios estando casado con un inconverso o con una inconversa, sea fiel. Dios lo llamó allí, quédese así. No invente, mis amados hermanos. No inventemos. Pastor, pero es que es difícil. Dios sabe que es difícil. Y ya nosotros hemos visto cuáles son las cosas que Dios plantea en su palabra. Pero no podemos nosotros tomar decisiones de buenas a primeras sin consultar con lo que Dios dice. Entonces queda comprobado que podemos servir al Señor y ser fieles al Señor sin importar nuestra condición o nuestro contexto, el que estemos experimentando o viviendo. Porque ciertamente la Biblia dice, si eres un esclavo, no te dé cuidado. Pero si puedes hacerte libre, mucho mejor. Claro que sí, Dios no está en contra del progreso, del avance, o de que podamos tener una mejor vida. No, si usted puede realmente librarse tiene un trabajo difícil, sea fiel. Si no le gusta, pídele a Dios que lo ayude y tenga la valentía para entonces buscar la manera de salir de allí, pero salga por la puerta grande, mis hermanos, para gloria de Dios. Y no diga como mucha gente, si quiere que me voten, porque no es correcto. Si no le gusta el trabajo, hay formas y maneras, amablemente, porque uno tiene que ser agradecido, porque cuando uno no tiene trabajo, es difícil y cuando lo consigue, las primeras 3 quincenas dice gracias a Dios, aunque no es mucho, por lo menos resuelvo. Pero ya después que te envicias y tienes tiempo allí y te das cuenta de la realidad de que las cosas no alcanzan, porque en verdad no alcanzan ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, no alcanzan. Entonces, debes decir, bueno, no me sirve. Como tú eres libre y la otra persona es libre y la persona no te está engañando, la persona no te está estafando porque hay un contrato, es lo que establece la ley. Entonces tú dices, no me sirve, me quiero retirar. Y hablo con el hermano Gustavo, Gustavo, me quiero ir, no me gusta el trabajo, o mejor dicho, no, Gustavo, me quiero ir. Esas son cosas que tiene usted en su corazón y en su mente. Pero usted tiene que ser sincero, decir, no me siento cómodo, se me hace difícil con el sueldo, como usted sabe que no le va a aumentar. Usted le dice, pero ustedes han sido buenos conmigo y yo les agradezco lo que han hecho. Quiero meter un preaviso para que vayan pensando en la persona que ocupará mi lugar. Porque este que está aquí, si Dios lo permite, se va. Entonces ahí le van a decir, bueno, está bien, fulano. Ok, gracias por avisar. De verdad se te agradece. Porque la gente está acostumbrada a que la gente se vaya sin decir nada. Dígame. Así es, trabajar el doble o pensar en otra solución. Pero la idea es que usted entienda, mi amado hermano, que nosotros tenemos un compromiso con Dios y que no podemos comportarnos de una forma incorrecta. No, lo enseña la Escritura. Entonces, en el contexto que estemos, en el cual hayamos sido llamados, debemos permanecer fieles. En los siguientes versículos, los ejemplos que Pablo usa para mostrarnos que todos, sin importar nuestra condición, debemos servir al Señor en el estado en el que fuimos llamados. ¿Cuál fue su estado en el cual Dios lo llamó? Bueno, a mí me llamó soltero. A él lo llamó casado. A otros viudos. A otros en otros estados. Pero en el estado que Dios nos llamó, tenemos que persistir. Bueno, el que está soltero
Puede casarse, dice la Biblia. Bueno, me casaré, me casé. Otros entonces pueden volver a hacer sus vidas. Otros tienen que quedarse tal cual como están. Pero la Biblia nos da a nosotros la palabra necesaria y apropiada. Para Pablo lo más importante era que cada cristiano viviera y obedeciera la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Obedecer la palabra de Dios. Lo demás es secundario, mis hermanos. Debemos preocuparnos más por el vivir el Evangelio. Debemos vivir el Evangelio, mis amados hermanos. Debemos preocuparnos más por eso que por las apariencias o por la ceremonia o por los rituales. Hay gente que se preocupa por eso y no por lo otro. Lo externo, la ceremonia, el ritualismo y todas aquellas cosas que en algunos sentidos tiene una buena connotación, pero en la gran mayoría, y específicamente en el que estamos hablando, se refiere a una hipocresía, a una mentira, a un engaño. Pablo dice no. El verso 18 dice, fue llamado alguno siendo incircunciso. Quédese incircunciso. No se circuncide. Porque hay personas que quieren cambiarlo a uno cuando la gente llega al Señor, ¿verdad? Por lo menos en estas cosas, la persona no debe ceder por lo que un hombre quiera que él haga, sin un sustento a la luz de la Escritura. Entonces, si fuiste llamado así, no te circuncides. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Aquí está realmente lo que importa, dice Pablo. Si ya estabas circuncidado cuando Dios te llamó, ni modo, ¿qué vas a hacer? Sigue adelante. Y si llegaste incircunciso, no hay problema, quédate así, no te circuncides, porque ni una cosa ni la otra te hace más acepto, ni más amado, ni te hace más espiritual, ni menos espiritual. Lo que realmente importa aquí es que tanto el uno como el otro guarde los mandamientos de Dios. Eso es lo que Pablo quería que los hermanos entendieran. El deseo de todo cristiano debe ser obedecer al Señor, honrar su palabra, y en vez de estar pendiente de circuncidar una parte externa, debemos circuncidar el corazón. Esa es la verdadera señal de arrepentimiento. Dice la Biblia, porque no es judío el que lo es exteriormente, sino el que ha circuncidado su corazón, el que verdaderamente ha reconocido, ha comprendido y se ha humillado delante de Dios. Ese es verdaderamente circuncidar el corazón, y es lo que Dios desea, que podamos circuncidar ese corazón endurecido. Pablo dice, ni una cosa ni la otra. De nada sirve tener una señal exterior de la cual se jactaban los judíos si no hay obediencia. De nada sirve llamarse evangélico, pues, de la iglesia fundamentalista, de la que viene del linaje de Juan, de la que siempre ha guardado los mandamientos, si usted no vive la palabra. De nada sirve que nos pisemos la falda cuando caminamos si no andamos en santidad. De nada sirve que nosotros nos creamos y pensemos que detrás de la corbata y la camisa y el chaleco y la fachada hay un hombre de Dios. No, no sirve de nada. Dios desea realmente no solamente una señal exterior, sino que esa señal interior realmente se revele en lo exterior. Y para esto, mis amados hermanos, Pablo estaba tratando con los hermanos. Mire, no es tan importante. ¿Por qué? Porque habían unos que eran creyentes y le enseñaban a los otros, especialmente los gálatas, tienes que circuncidarte para que entonces estés bien con Dios. Y estaban los que ya se habían circuncidado y llegaban al otro extremo y le decían, no, tú tienes que ahora pegarte lo que te circuncidaste. ¿Y cómo se hace eso? Tranquilo, que para todo hay solución. Y llegaba la gente y hacía el proceso. De hecho, en los Macabeos, en el capítulo 1, en los versículos 14 y 15, habla de los jóvenes judíos que, como llegó el imperio griego allí a Jerusalén, establecieron un gimnasio. Casualmente iban al gimnasio desnudos. Ya vamos para allá, casi. Vamos a volver a lo que ya fue. Ya se da cuenta que uno a veces cree que las cosas son diferentes. No, no hay nada nuevo debajo del cielo. Entonces, como en el gimnasio, de ahí sale Atlas, de allí salen aquellos cuadernos y de ahí sale Miguel Ángelo haciendo todas aquellas esculturas de David que hizo, ¿no? Entonces ellos iban desnudos, pero el que fueran sin el prepucio indicaba que eran judíos y ellos no querían que lo asociaran con judíos. Entonces se hicieron una pequeña estética.
No sé cómo hicieron, pero ya había una ciencia médica para que fuese nuevamente puesto su prepucio. Y así entonces ellos ocultaban allí realmente que eran judíos. Ahora, válgame Dios, Pablo tuvo que decir, hermano, ni el que se circuncida ni el incircunciso, nada vale, no es una cosa ni la otra. Ya en Cristo no vale eso, sino el guardar sus mandamientos. Ahora yo pregunto, ¿cuánta gente no hay realmente pendiente de lo exterior, de lo externo, pendiente de los detalles estéticos de la vida cristiana, pero no vive realmente la palabra de Dios? Quiero que sepa, mi amado hermano, que el consejo de Pablo viene porque Dios conoce todas las cosas. Dios lo ve todo. De nada sirve que exteriormente aparentemos algo si interiormente, internamente en nosotros no ha sucedido nada. Si internamente no ha habido un cambio, una renovación, una transformación, si no vivimos la palabra de Dios, ningún ritual de ningún tipo, de ninguna manera, puede realmente garantizarnos a nosotros absolutamente nada. Y ahí está Pablo, hablando, enseñando. Entonces, si no hay obediencia, de nada aprovecha la circuncisión, sino el guardar los mandamientos. Cada uno de estos versos siguientes, en el verso 20, en el estado en que fue llamado, en él quédese. Así dice su Biblia. En el estado en el que fue llamado, en él quédese. En ese estado quédese. No invente nada. Aquí no vamos a mandar a circuncidar a nadie. Ni vamos a llamar incircunciso al que no está. Aunque hay iglesias, aunque usted no lo crea, evangélicas, mezcladas, mesiánicas, judías, que ahora entonces están circuncidando después de 2000 años, otra vez tenemos que volver a decir lo mismo que dice Pablo. Pablo dice, ojalá se mutilasen el cuerpo, si en verdad valiera la pena. Pero no es lo que Dios quiere. Pero hay gente volviendo entonces a estas cosas. Uno se sorprende con lo que la Biblia realmente nos enseña constantemente y se da cuenta de que aquí está todo. Todo lo que usted se imagina, por muy mínimo y detalle que tenga, todo está en la palabra de Dios. Entonces Pablo dice, no inventes. Y aunque usted no lo crea, mis hermanos, parece exagerado, pero estas cosas las estaban viviendo los corintios, estaban padeciendo de estas circunstancias, estaban viviendo estas situaciones. Todo esto, desde luego, mis hermanos, ocasionado por maestros que enseñaban de manera distorsionada la palabra de Dios. Es muy fácil agarrar un versículo para empezar a predicar, pero es difícil quedarse en el versículo que leyó y con el que inició a predicar, porque eso requiere que usted entonces se ciña al texto y no que el texto se ciña a usted. Por ejemplo, no podemos agarrar un texto y decir lo que nos parece referente al texto, porque el texto ya tiene algo que decir. Él fue traído con un propósito, tiene un contexto, y un contexto tiene también una aplicación, pero también tiene un mensaje trascendental, que es el que estamos nosotros recibiendo en esta mañana, y que estamos entendiendo por la palabra de Dios, que es necesario, mis amados hermanos, que nosotros no estemos inventando cosas, sino ceñirnos a la palabra de Dios. Seguimos entonces en estos versos, mis amados hermanos. Quédate entonces como Dios te llamó. No te preocupes por lo demás. Lo cierto es que Pablo concluye que lo que vale y cuenta es la obediencia. Diga conmigo, la obediencia es mejor que cualquier otra cosa. Mire, nosotros podemos levantar un templo para Dios. Podemos hacer una super iglesia espectacular. Mire, que no tenga nada que envidiarle a los aviadores que usted vea. Pero si Cristo no está siendo obedecido por quienes habitan allí, eso es simplemente un lugar más, vacío, sin la presencia de Dios, sin el poder de Dios. Pero si nosotros, mis amados hermanos, vivimos como Dios demanda, si nosotros obedecemos su palabra, las cosas van a ser diferentes. Ojalá Dios permita, amén, que nosotros podamos realmente vivir como Dios demanda, que cada uno de nosotros entienda que los que hacemos vida aquí debemos vivir de la forma que Dios quiere, en obediencia, guardando sus mandamientos. De nada sirve mutilarse el cuerpo si no vivimos en obediencia. Eso no cuenta para Dios. Por tanto, Pablo les dice a los corintios, no se dejen perturbar por eso, sino más bien manténganse firmes y en obediencia al Señor. El verso 21 dice, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Si puedes ser libre de cualquier compromiso, sea legal o del estatus en el que se encuentre, procúrelo.
Procúrelo, búsquelo por todos los medios, pero mientras se logra, manténgase firme y fiel al Señor. Puedes servir al Señor bajo cualquier situación y bajo cualquier circunstancia. Y ya nosotros vimos que en la época de Pablo, todos los creyentes, en su gran mayoría, por lo menos los que estaban en Roma, de una manera u otra, estaban relacionados con la esclavitud o pertenecían a algún amo o a alguna persona. Con todo y eso, la palabra de Dios dice que no nos preocupemos por esto, sino que al contrario, podamos realmente vivir para la gloria de Dios, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, ¿qué es? Liberto del Señor. Miren, mis hermanos, una persona puede estar presa y si allí conoce a Cristo, si allí recibe al Señor, esa persona es libre, aunque está físicamente impedida por unos barrotes. Pero mucha gente está libre, sin impedimento de barrote, pero es esclava de los vicios, del pecado, de Juan, de Pedro, de Magali, de Chepa, de Chepino, y es esclavo del qué dirán, es esclavo de la manipulación de la mente, es esclavo de mucha gente que está siendo instrumento del diablo para perturbar su vida. Muchas personas, mis amados hermanos, no entienden eso, pero la verdadera libertad viene cuando Cristo realmente es quien reina en nuestra vida. La Biblia dice, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo del Hombre os liberta, si ustedes reciben la libertad que da Cristo, entonces serán verdaderamente libres. Mientras son simplemente unos engañados, que creen que están libres, pero son unos esclavos. ¿Cómo sabemos que son unos esclavos? Porque funcionan no en base a la lógica, a la razón, ni en base a la verdad, ni en base incluso a sus propios deseos, sino esclavos de aquellas concupiscencias, de aquellos pensamientos, esclavos de una cantidad de cosas, de las manifestaciones del pecado, y no pueden romper con eso aunque quieren. De allí la importancia que usted entienda que podemos ser libres, amén, en el Señor. De que usted puede ser libre en el Señor, de que Dios puede libertarlo de cualquier cosa, mi amado hermano. Dios tiene poder, amén, para libertarnos de cualquier cosa. Y Pablo quería que los corintios estuviesen firmes en eso. Ustedes han sido libertos en el Señor, aunque haya gente señalándolo, diciendo que son unos esclavos, miserables, vulnerables. No importa, usted es libre en el Señor. Libre en un sentido espiritual, libre en un sentido, y desde allí comienza la verdadera libertad, mi amado hermano. Cuando usted es verdaderamente libre espiritualmente, entonces puede comenzar a vivir en verdadera libertad. Porque cuando una persona es libre espiritualmente, entonces ve las cosas como son. Comienza a tomar las decisiones correctas. Comienza a comportarse como corresponde. De lo contrario, una persona que no sea libre espiritualmente, pero libre físicamente, es libre para autodestruirse. Una persona sin Cristo que cree que es libre para destruirse, para maltratarse, para dañarse y para dañar a otros, pero nunca libre como para hacer realmente lo que es bueno, lo que es puro, lo que es correcto, lo que le beneficia a él y lo que le beneficia a los que están a su alrededor. Entonces no te dé cuidado, dice Pablo, hermano, si estás siendo un esclavo, si eres esclavo, si así te llamó Dios, eres liberto del Señor, ¿entiende eso? Pero aquel que se considera que es libre, que pretende creer que está por encima del otro, entienda algo, ahora eres esclavo del Señor. Es que no hay forma de vivir como nos da la gana. O eres esclavo del diablo o eres esclavo de Dios. El esclavo de Dios vive como aquel siervo que cuando le decía, se cumplieron tus años de servicio, vete. El esclavo dice, yo me quiero quedar contigo, ¿por dónde voy a ir yo? ¿Quién me va a tratar como tú? El que es esclavo de Cristo sabe que no hay para dónde irse, mis hermanos. El que es esclavo de Cristo dice, este es el mejor lugar para mí, es el mejor amo que tengo. ¿Qué amo como Él? ¿A dónde me voy a ir? No me quiero ir, yo quiero quedarme allí. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Si eres realmente libre, entonces ahora eres esclavo del Señor. Eres siervo del Señor, pero no para mal, sino para bien. Amén. Sigue diciendo la palabra del Señor. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprado. No os hagáis esclavos de los hombres. Hermanos, Dios pagó un precio por nosotros. Dios pagó un precio por usted. Dios derramó su sangre. Dios murió en la cruz del Calvario. Dios se entregó para que nosotros pudiésemos disfrutar de la libertad que viene por medio de Él. No os hagáis esclavos de los hombres.
No se hagan esclavos de la mentira, no se hagan esclavos del engaño, no se hagan esclavos de ningún sistema. Vivan por encima de eso, mis amados hermanos. Dios pagó porque cada uno de nosotros pudiésemos ser redimidos con su sangre. ¿Por qué entonces vamos a querer nosotros ser esclavos de los hombres? ¿Por qué vamos nosotros a querer someternos a esclavitud cuando Dios nos ha hecho libres? Y yo pregunto en esta mañana, ¿realmente somos libres? ¿Realmente somos libertos en el Señor? ¿Realmente podemos decir, soy libre? Dios me ha hecho libre. Y pregunto, si realmente no eres libre, ¿qué impide que puedas ser libre? Porque Dios está dispuesto a darte libertad. Amén. Dios está dispuesto a que seas realmente libre y a que vivas una vida diferente, a que puedas ser diferente en todos los aspectos y en todos los sentidos. Yo pido a Dios, amén, que nosotros no seamos esclavos de nadie, mis hermanos. Que no seamos esclavos de ninguna religión, de ningún hombre, de ninguna mentira y de ningún engaño. Nosotros somos libres, amén. Libres para servir a Dios, libres para honrar a Dios, libres para decidir hacer lo correcto para Dios. Pero tenemos que proponer en nuestro corazón, amén, servir al Señor. Por precio fuiste comprado. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fuiste llamado o en el que fue llamado, así permanezca para con Dios. ¿En qué estado se encuentra usted? ¿En qué estado está? Soltero, casado, inconversos, casado con inconverso, casado con inconversa, casado los dos en el Señor. ¿En qué estado está? Soy libre, estoy en una condición de esclavitud. Aunque usted no lo crea, todavía hay esclavos, hermano. Esclavos, literalmente en pleno siglo XXI, con todos los avances, con todo lo que conocemos en el día de hoy, existen esclavos todavía. No solamente en el sentido espiritual, sino también en el sentido físico. Hay personas que son esclavas en muchos lugares y no tienen absolutamente ningún tipo de derecho, ni forma, ni manera de salirse o de librarse de ese tipo de esclavitud. Pero de algo sí estoy seguro, amén. En cualquier lugar del mundo y en cualquier circunstancia, cualquier persona puede ser libertado, puede tener libertad en el Señor, amén.